Quien está en comunicación con nosotros, perdón, pero por ahí azota un poquitito el aire frío, ¿no? Juan Pablo Enríquez, economista. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Jorge Balay saluda aquí. Buenos días, Jorge, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo se va? ¿Cómo andan? Y un poco, diría, en expectativa, ¿no? ¿Cuál es el análisis de los últimos anuncios del ministro Caputo? Yo esta mañana hacía escuchar un audio de Duhovne. Podía haber elegido uno de José Alfredo Martínez de Ojo, de Domingo Cavallo, ahí hay varios parecidos, ¿no? Me dediqué a escuchar algunos anuncios similares en ministerios y gobiernos anteriores, ¿no? No parece nada nuevo esto de emisión cero, déficit cero, todo aplastando la economía. ¿Cómo lo ven ustedes que estudian todo esto? Sí, más que nada decir que es algo que ya vienen instrumentando y en realidad tiene que ver con fijar un objetivo que está vinculado con establecer un balance del Banco Central de alguna manera bien mostrado hacia el mundo, ¿sí? A ver, claro. Estaban pasando pasivos del Banco Central al Tesoro de la República Argentina y en ese caso también lo que refleja es justamente que gran parte de los plazos fijos de los ahorristas argentinos que estaban garantizados por la liquidez del Banco Central de la República Argentina, ahora de alguna forma van a depender de el equilibrio fiscal del Tesoro de la República Argentina, ¿sí? Claro. Estamos hablando de dos contabilidades diferentes, el Banco Central por un lado y el Tesoro por el otro. Claro. Se traslada del Banco Central al Tesoro con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Y esto más que nada tiene que ver con una medida tendiente a evitar la devaluación que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, una nueva devaluación, porque como conversamos en la anterior ocasión, la Argentina está necesitando dólares, ¿sí? Esa parece una frase de toda la historia, pero no ha conseguido dólares en términos comerciales ni tampoco en términos financieros. Por lo tanto, el Fondo Monetario está exigiendo una nueva devaluación. No sabemos cuánto va a durar esto, pero no deja de ser una herramienta y una medida más de las que ya conocemos, como bien decías en la introducción. A ver, la verdad es que yo esta mañana, tempranito en los títulos, lo llamé corralón, para no decir corralito, es decir, porque nos involucraba a todos, pasando la deuda de los bancos, del central con los bancos, mejor dicho, a el Tesoro. La gran diferencia es que el central puede evaluar, emitir y eventualmente licuar esa deuda y hacerse cargo. En este caso, la responsabilidad va a ser de todos nosotros, Juan Pablo. Exactamente, además, recordemos, si entra en default en pesos el Tesoro, como ya lo hizo en 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri, corre en riesgo los plazos fijos de los ahorristas en Argentina. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, en este pase de que quieren mostrar. Es como lo mismo que están haciendo con el tema del déficit fiscal o del déficit comercial, en este caso pisando importaciones, ¿sí? Hay 7.000 millones de dólares de importaciones que aún no se han pagado. Lo mismo que pasa con Camesa en términos de déficit fiscal, que no se termina de pagar y ellos muestran como que hay un déficit, como que hay un superávit fiscal, ¿sí? No pagan y muestran como que tienen superávit sin pagar a sus proveedores, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. La verdad que es un desmanejo que tarde o temprano va a terminar mostrando la verdadera realidad. Claro, el temor de todos nosotros, creo, los comunes mortales, los que compartimos la vida diaria, Juan Pablo, es que esto tenga un impacto en la economía real, en los precios, en, todo lo que hacemos diariamente, ¿no? Hoy nos despertamos con el aumento de los combustibles, que ya sabíamos que venía, pero impacta. Nos despertamos con las nuevas facturas de energía eléctrica y de gas, que son mucho más altas. Es decir, iniciamos la segunda parte del año sin una buena expectativa. ¿Es correcto decir esto?
Sí, inclusive fíjate que mencionábamos que el problema central del país pasa por no tener dólares, ¿sí? La principal fuente generadora de dólares pasa en el primer semestre. Claro. Si no lo hemos conseguido ahora, difícil va a ser que en el segundo semestre se puedan conseguir los dólares que necesita la Argentina para funcionar. Como bien vos decías también, los datos que se conocieron la semana anterior vinculados al aumento de la pobreza y sobre todo al aumento de la desigualdad, ¿sí? La mayor en 20 años, y teniendo en cuenta un coeficiente que utiliza el mundo para medir este mecanismo, que es el coeficiente de Gini, ¿sí? Que está casi a niveles del 0,5, que es un nivel enorme de desigualdad entre los que más ganan y entre los que menos ganan. En definitiva, esta gestión, con las medidas que ha tomado desde diciembre a esta parte, no ha solucionado ningún problema de los que tenía la Argentina, pero ha empeorado todos los guarismos, sobre todo lo que tiene que ver con indicadores sociales. Lamentablemente, y no se avisora en el corto y mediano plazo una solución, independientemente de que ellos muestren algunos artilugios, como el caso del Banco Central que anunciaron el pasado viernes. Claro. Ahora digo, cuando uno ve todo esto, ve un horizonte preocupante, sobre todo porque se va derrumbando la tasa de ocupación o creciendo la de desocupación. Hoy sabemos que en Paraná, en determinados sectores, hay comercios ofreciéndoles convenios de partes a los trabajadores para tratar de no echarlos, es decir, reducir horarios, reducir costos, no hay ventas. Digo, ¿hasta cuándo soporta una economía de esta manera? Porque la rueda está claramente girando para atrás. Sí, el problema fundamental es económico. Acá hay que distinguir dos cuestiones. Económico es cuando no se vende y financiero es cuando no tengo para pagar. El tema es que si yo no vendo, tarde o temprano también voy a tener un problema financiero, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Hay muchas empresas que al no tener ventas están, por ejemplo, ahora en junio, sacando créditos como pasaba en pandemia para poder pagar los aguinaldos, ¿sí? Eso es un indicador catastrófico para la economía, que indica que en los próximos meses vamos a tener un escenario peor. Lamentablemente estamos arrancando la semana, es día lunes, frío, pero no tenemos muchas cuestiones optimistas por plantear con un modelo económico vigente como este, que lo único que ha hecho es generar medidas a favor de los ricos y en contra de los sectores trabajadores, como fue el caso el otro día con la aprobación de la ley base, de la eliminación del impuesto o la reducción del impuesto a los bienes personales para los 30.000 ricos más importantes de la Argentina y el incremento de ganancias para 1 millón de trabajadores que forman parte de la relación de dependencia. ¿Notan ustedes desde el punto de vista económico que pueda haber un impacto inmediato sobre lo que es la economía diaria de los argentinos con estos anuncios del ministro Caputo? No, para nada, no de hecho es algo, como mencionábamos al principio, que ya lo vienen haciendo, solamente hicieron una conferencia, más que nada también porque hay una especie de interna en el equipo económico con el ingreso de Federico Sturzenegger y Caputo, ¿sí? Parece un déjà vu de la gestión de Mauricio Macri, la interna de Caputo Sturzenegger. Bueno, se da en la actualidad, lamentablemente, porque no tienen muy buen currículum en términos de manejo del Estado, y estamos manejados por esta gente que solamente ha generado negocios financieros para las grandes corporaciones internacionales y que siempre en su gestión han desmejorado la calidad de vida del conjunto de la población argentina. Por último, hay dos cosas de las cuales indudablemente depende esta planificación del ministro Caputo. Uno es que los bancos acepten el cambio de la deuda, porque también están en condiciones legales de decir, no la acepto, quiero que el central me liquide, ¿no? Y eso llevaría a una emisión monumental para... Recordemos que esto se anunció el viernes a última hora, así que veremos cómo reaccionan los mercados y cómo ya los bancos han iniciado un proceso de reuniones para este lunes a primera hora, así que escucharemos a ver
cuál ha sido el criterio homogéneo que toman para poder reclamar al gobierno sobre esta decisión. Hasta ahora no se sabe, pero no hay muy buena repercusión en las entidades financieras acerca de esta medida. Bueno, esto es lo que más me preocupa, porque podría volar todo por el aire realmente, ¿no? Si el Banco Central se viera obligado a emitir, por ejemplo, que los bancos le reclamaran, bueno, pero pagame la mitad de la deuda. Serían miles de millones de pesos que se inyectarían al sistema en una economía que prevé exactamente lo contrario, es decir, secar la plaza, ¿no? Totalmente. Esperemos que se pueda revertir, que no ocurran cosas de las que se prevén con este tipo de medidas, sobre todo por el ahorrista que viene generando un esfuerzo desde hace muchísimo tiempo y que está tratando de proteger sus ingresos y sus ahorros con algunas medidas paliativas. Desde ya, Juan Pablo, ¿hay algo que yo no haya preguntado y sea importante para los oyentes? No, creo que ya de alguna manera logramos sintetizar la medida del viernes, que no deja de ser un tanto confusa y que a medida que pasen los días se van a ir aclarando algunas pautas, sobre todo con la reacción que tengan las entidades financieras, fijando un criterio homogéneo durante esta semana. Gracias por atendernos. Abrazo grande a ustedes. Que tengas un buen día. Juan Pablo Enríquez, economista, quien estaba charlando con nosotros.